Eh, bueno, estamos siguiendo con estos podcasts del Espíritu Santo, ¿ya? Y vamos a ver hoy día eh, 4 pasos para implementar el poder del Espíritu en la vida. ¿Ah? Bueno, estos pasos se podría hablar, no es como la receta, perdón, perdón, no es como la receta así buena, sino que son como tips, como se dice hoy día, eh, para tener una vida y experimentar una vida llena del Espíritu Santo. ¿Ya? Eh, Vamos entonces a ir. El factor que limita la operación del Espíritu en nuestras vidas nunca es, nunca es el Espíritu, pues la responsabilidad está sobre nuestras hombros, nuestras vidas. La radio de una radio aficionado puede tener miles de vatios o watts de potencia, pero si no está alineado correctamente a su antena, no tiene salida. Buen ejemplo. ¿Ah? Puede tener una tremenda potencia, pero si no está alineado a la antena, no capta la señal, no, no va a salir, no va a salir la radio. Eh, está están íntimamente conectados, tal vez no alineados correctamente. Esto puede pasar en las vidas de los creyentes también, alineados al Espíritu Santo. Podemos tener toda la potencia del Espíritu Santo en nosotros, pero si no estamos alineados, ya no estamos alineados al Espíritu, entonces no se va a desarrollar ese poder en nosotros. El primer paso que tenemos que entender es nuestra posición en Cristo. Y como yo digo, en cierta forma, saber lo que somos y saber dónde estamos. ¿Ah? Es un factor muy primordial que el creyente debe entender que somos ahora en Cristo. Que somos ahora en Cristo. En Efesios 1 al 17, ya 17 adelante, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Qué importante eso, ¿eh? De entender, de entender. El Padre intervenga en nosotros en el sentido alumbrar nuestro entendimiento. ¿Cómo comienza la llenura del Espíritu de entender? ¿Ya? Para que sepáis, ¿ve? Ahí sobre la misma, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole, a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, fíjese en lo que dice el pasaje. Primeramente que debemos, orar al Señor que nos dé ese entendimiento, que alumbre nuestra mente, nos dé ese entendimiento para que sepamos que las riquezas que tenemos, ¿ya? La posición que tenemos, ¿ya? Y ese mismo poder, dice exactamente, ese mismo poder que operó en Jesucristo cuando lo resucitó entre los muertos. Tremendo. Pablo oraba para que los creyentes recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que llegasen a entender lo que significa estar en Cristo. Esto, esto se debe llenarle de esperanza, lo dice el apóstol Pablo, ¿ah? Por las riquezas de nuestra herencia.
Entonces, ¿cuáles son esas riquezas? No es oro ni plata, nada de eso. Son las riquezas espirituales. Las riquezas espirituales. ¿Qué significa eso? Que todo lo que operó en Cristo cuando tuvo esos 3 años aquí en la tierra, ya, y que ahora vive a través del Espíritu Santo en nosotros, esa misma herencia, ¿ah? Todo se le fue entregado, dice. Jesús dijo, se le fue entregado al Hijo, dice. ¿Ah? Y ahora somos nosotros coherederos en Cristo. También oraba para que comprobaran el poder de su fuerza, bueno, la potencia del Espíritu Santo, la cual resucitó a Cristo. El Espíritu Santo tiene tal potencia, bueno, no solamente mueve todo el universo, imagínense, sino que resucitó a Jesús entre los muertos. Esa misma potencia ahora opera en nosotros, que podamos comprobar. ¿Ya? Este es el poder que reside en el creyente. El creyente que es débil es el cristiano ignorante de las verdades reveladas en la Escritura. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos, hermano? Algunas veces eh, se dijo por ahí, bueno, un dicho que hubo llámese, en el siglo pasado, que la letra mata. ¿Ah? ¿Lo escuchó usted por ahí? Que la letra mata. Y lamentablemente eso trajo ignorancia. Ignorancia, y la gente no leía la escritura, no se preocupaba de leer las escrituras, ¿ya? Y ser enseñado también, ser enseñado por la palabra, por los maestros, por los pastores, por los profetas, por los apóstoles. Entonces, eh, si no entendemos lo que tenemos en Cristo eh, en el versículo 19, ahí en Efesios, dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Ah? Nunca podremos llegar a desarrollar el poder que tenemos. Es incorrecto buscar algo extra o adicional que no existe. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No hay otro poder, hay un solo poder, hay el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? A los que ya tenemos, es como alguien que tiene millones en su cuenta bancaria, pero no lo sabe. ¡Wow! ¿Qué es lo que falta? Solamente conocer sus riquezas, ¿ah? Y actuar sobre su entendimiento, aprovechando esas riquezas. ¿Ya? Claro, es como que tenemos una cuenta bancaria en el cielo y nunca giramos cheques del cielo. En el, por eso dice Pablo también ahí en Efesios, de las arras del Espíritu, que nos ha dado las arras, en un anticipo, lo que se está moviendo en los cielos, a través del Espíritu nos trae aquí a la tierra en un anticipo. El segundo paso que estamos viendo, ya los 4 pasos para ver lo que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo, es ejercitar la fe para actuar sobre nuestra posición. Repito, el segundo paso es ejercitar la fe para actuar sobre nuestra posición. El conocimiento no es suficiente, hay que actuar. Es como decía Manuel el domingo, bueno, en la predicación de Arde, ¿ya? El Espíritu Santo es la parte activa. No digo que Dios, el Padre, no se mueve, como Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Pero hoy el Padre y el Hijo actúan a través del Espíritu Santo, hace acción a través del Espíritu Santo. Entonces, no solamente tener un conocimiento eh, que tengo la chequera ahí, que tengo la tremenda millonada ahí en el bancario, pero sino qué hago, cómo utilizo esa riqueza, ¿ah? Cómo ministro esa riqueza. Hay que actuar. Es necesario hacer funcionar el poder que poseemos en Cristo.
En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Jesús nos advirtió de la misma manera diciendo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hicieres. ¿Mm? Es como lo que me pasó a mí cuando la primera vez que oré por una... Yo miré, por ejemplo, cuando estaba recién convertido, y un grupo de diáconos me invitaron ahí a orar por un enfermo eh, en una casa. Yo estaba jovencito. Entonces yo miraba cómo oraban, perdón, que yo lo llamaba, oraban, ya, entonces yo observaba, entonces veía que le ponían las manos y oraban ahí con fe, y bueno, y el Señor sanaba a la persona. Pero cuando me tocó la primera vez, claro, yo puedo estar viendo, puedo observar, pero esa acción, como hay que tener, como, ahí está la fe, ya, la fe, que Dios está con uno ahí, que si uno ora por una persona, Dios va a hacer un milagro ahí. ¿Mm? Entonces, no solamente hacer, pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Jesús nos advirtió de la misma manera diciendo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Después de entender la palabra, hay que ponerla en práctica. ¿Ya? Eso nos sucedió también cuando vinieron un matrimonio llamado los Hunters, antes de orar por los enfermos. Y ahí, claro, se desarrollan aún más los dones, en el caso particular para la ciencia, para la sabiduría, ¿ya? Eh, y así. Esto actúa por obediencia. ¿Eh? Es cuando ponemos en práctica las enseñanzas bíblicas de testificar, de servir, de perdonar, de repartir, etcétera. Que descubrimos que tenemos una fuerza interna que nos fortalece. Ese poder es el Espíritu Santo que nos fortalece para obedecer su palabra. Si somos fieles al Espíritu por su palabra, Él nos llenará con su poder y será evidente. Y será evidente que Dios operará por medio de nuestras vidas. ¿Ya? Y es verdad. Así, así es. Así es. Y eso Dios lo llamó a todo creyente. Muchas veces dice, no, que el pastor, la pastora, o no sé, pues, el líder, ¿no? Todo creyente, bueno, que está alineado con el Espíritu, ¿ah? Que está ahí alineado, puede hacerlo. Ya, alguien, como el pastor una vez, un pastor Luis Herrera, no, predicando, dijo, por ejemplo, si está allá en la punta del cerro, no van a ir a buscar al pastor para que vaya a orar a la punta del cerro, no, pues, ahí mismo, haga acción y ore por esa persona. ¿Ah? ¿Ya? Eh, Muchas veces no pongáis las manos con ligereza. Muchas veces se toma esa palabra para limitar, ¿ya? Pero lo que está diciendo Pablo es no ponga, dar una posición de autoridad a una persona. Eso se está refiriendo. No pongáis las manos con ligereza. Eso se está refiriendo. Y claro, y es que él tiene que estar alineado en el espíritu. Ya, eso es otra cosa. Paso 3. Entregarse totalmente a la voluntad de Dios y a la obediencia de su palabra. Entonces, muchas veces no estamos siendo obedientes a la palabra. Entonces, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, seamos obedientes a la palabra de Dios, a su voluntad también, ¿ya? Porque ahí uno va discerniendo también lo que es de la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Se refiere, como una vez leyendo la Escritura, en el, no me acuerdo, el esposo de Zaira, no me acuerdo en este momento, parece que eso sale en Juan, si no me equivoco, cuando dice que Jesús, sí, en Juan, en el Evangelio de Juan sale, que fue a ese lugar y habían cojos, paralíticos, ciegos, estaban todos los enfermos porque
Había una fuente que, según la tradición judía, era que cuando bajaba un ángel, movía las aguas, y cuando se movía, cada enfermo podía tirarse y ser sanado. Era una costumbre judía, ¿no? Era así, ¿ya? Y Jesús fue allá, precisamente a ese lugar, y sanó a un paralítico que estaba ahí, que ha estado por años esperando ahí. Y ¿cómo se llama? Y fue sanado. Entonces, y yo me hice la pregunta, ¿por qué no sanó a los demás? Entonces, no cabe duda que el Padre dijo, ese. Entonces, fue tan obediente el Jesucristo que fue ese. En otro lugar dice que trajeron a Jesús a los pies de Jesús, enfermo, todo, y todos fueron sanados. Porque el Padre dijo, todos van a ser sanados. Entonces, muchas veces no es que se limita el poder de Dios. Muchas veces Dios, aquí también, en la Sirofenicia, que era gentil, cuando Jesús, él vino a las ovejas perdidas de Israel. Israel no tenía límite, tenía límite solamente para las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles, ¿ah? Para hacer sanidad, me estoy refiriendo. Pero hubo un acontecimiento de esta Sirofenicia, que Jesús dice, no es bueno darle el pan a los perrillos, ¿ah? Y perrillos para el término judío es a los gentiles, ¿ya? Entonces, pero la mujer dice, aún los perrillos de las migajas que caen de la mesa comen. Y fue que estremeció, no me cae duda, a Jesús. La fe de esta mujer, la humildad de esta mujer, y la fe, aún, dice, aún. Entonces Jesús dijo, tal como el centurión, por esa fe, eh, por tu fe, por mujer, tu hija está sana. Ahora, la voluntad del Padre era para los hijos de Israel, pero hay algo que estremece al Padre, es la fe. No una fe así, no sé, yo tengo fe en Dios, como dice, no sé, yo tengo fe en Dios. No, una fe ya total, es todo o nada, una cosa así. Y se detuvo el reloj, alguien dijo ahí, el Padre retuvo el reloj de la eternidad para producir ese milagro. Impresionante. Perdón, yo cuando veo ese tipo de cosas, o veo la escritura de eso, no puede salirme otra palabra. Impresionante. Entonces, el tercer paso, ya estamos viendo 4 pasos, ¿ah? Para experimentar la llenura del Espíritu. El tercer paso es entregarse totalmente a la voluntad de Dios y a la obediencia de su palabra. ¿Cuántas veces tengo una experiencia de algo que a través de mi vida, bueno, es bueno algunas veces contar algunos testimonios, ¿cierto? Eh, Llegó bueno, una hermana que tenía una vecina que a los médicos habían sentenciado, bueno, tenía un problema en su cabeza y hay que vegetal. Y bueno, entonces los médicos le dijeron que mejor estuviera en su casa, la enferma, como le dijeron su médico, porque acá ya no hay nada más que hacer. Y ahí estaba la muchacha en forma vegetal y bueno, la vecina, y, y sucede que cuando yo iba hacia la casa, el Espíritu Santo me dice, lo primero que vas a hacer, que las personas que no van a creer tienen que salir del lugar. Y lo segundo, tú no vas a orar, tú no vas a orar, sino te vas a acercar al oído de la muchacha y le vas a decir, sé sana. Imagínense, me faltaban unas par de cuadras, cómo yo iba a atribuirme, imagínense de gente que
no sé, pues, familiares, no sé, pues, la mamá, el papá, no sé, pues, hermano, yo le iba a decir eso y sacarlo del cuarto? Fue una lucha, pero dije, voy a obedecer, aunque queden ridículo, aunque se enojen conmigo, yo lo voy a hacer, porque yo que deseo que la muchacha sea sana, total. Y, y ahí estaba la muchacha, estaba tirada. Entonces yo le miro, había unas tías, está la mamá, no sé si había una hermana, y bueno, estaba la vecina que es una hermana de la iglesia. Le dije, si alguien no tiene fe que Dios va a hacer un milagro en ella, mejor que salga de acá. La tenían ahí en el living comedor, me acuerdo. ¿Cómo se le ocurre a una persona? Bueno, pues si todos tenemos fe, no sé yo, no, si todos tenemos fe, pero si hay alguna duda que Dios va a hacer un milagro, mejor que salga. No sé si la persona que se molestó salió, no me acuerdo dónde. Y yo decía, yo no oré por la persona. Me acerqué al oído y le dije, sé sana. Lo primero que habló la niña, era como una adolescente, creo. Mamá, mamá, dijo. Y no sé si pidió algo de comer, no me acuerdo. Pero solamente haber pronunciado mamá y me mira a mí, me dice, pastor. Claro, porque antes seguramente me conocía o cosas así. Y se pusieron todas a llorar porque fue un milagro. Y hasta hoy va a estar caminando, una muchacha, ya mujer sana. Entonces, la voluntad de Dios. Algunas veces vamos con la estructura, ¿no? Que unas veces el Espíritu te va a dirigir, voluntad de Dios, y a la obediencia de su palabra. Y lo que hice es lo que le sucedió a Jesús, y lo que le sucedió a Pedro. También sacar a las personas que impiden que, que el Señor haga una obra en la persona. La llenura del Espíritu no es una experiencia rápida y pasajera, como la segunda obra de la gracia. Tal vez es la crisis de la decisión de entregarse completamente a Cristo. ¡Wow! Aceptado. Es el gran temor. Uno quiere los, los regalos, ¿cierto? O quiere uno, eh, quiere, ¿cómo se llama? Que Dios los use. Pero, como dice ahí, una crisis de entregarse totalmente a Dios. Se puede sentir emoción o escalofrío, pero la emoción depende muchas veces de la lucha por retener el control de la vida y el futuro, en vez de rendirse al Señor completamente. Al resolver este conflicto interior de la vida, de repente estará llena de gozo y de paz. Aún estas emociones son el comienzo de la manifestación de su poder y son su fruto. ¿Ya? Entonces, muchas veces no es que uno, no, bueno, no es por el asunto, no quiero poner la experiencia, ¿cierto? Pero uno cuando va conociendo al Espíritu Santo, uno siente la corriente, una emoción, un escalofrío, y eso porque el Señor dice, estoy aquí. Pero a veces yo necesito, no necesito esa corriente, no tengo que actuar en fe. Cuando hay madurez, actúa en fe, en obediencia, ¿ya? No tengo que sentir los calofríos, porque muchas veces el culto, muchas veces se acomoda, ¿ya? Que hoy día no sentí la presencia de Dios, claro, porque lo sintió cosquilleo, por eso no quita que la presencia de Dios no estuvo. Entonces,
Si usted me pregunta de saber que fui a orar por esa muchacha, ¿usted cree que iba con escalofrío, iba con no sé, pues, nada, nada, solamente la incertidumbre? Esos 2 cuadras fueron para mí un abismo. ¿Ah? Pero qué bueno obedecer a Dios. Por eso uno se va, como dice, teniendo ¿cómo dice? Ejercitados los sentidos espirituales. Digamos, ¿no? Después uno eh, eh, sabe lo que es y lo que no es. Sabe cómo debe hacerlo, no debe hacerlo. Sabe lo que debe decir y lo que no debe decir. Entonces, sabe. A una vez uno da rienda suelta a decir, ¿ah? Hay algunos que dicen, a mí nadie me va a cambiar. ¿Cómo? ¿Qué problema? Ni el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo. Una vez un hermano vengo, a mis hijas nadie lo toca, dijo. Yo le dije, ni Cristo te lo puede tocar, dije. Dije, cuidado, vamos, Señor, porque muchas veces, por eso uno cuando ora al Señor y presenta a los hijos al Señor, ya no son nuestros, son del Señor. Entonces, bueno, vamos entonces. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Ha sido muy enriquecedor estas podcasts del Espíritu Santo. Yo hacía harto tiempo. Todavía no hemos visto el asunto de los dones. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Pero qué tremendo poner la base de andar en el Espíritu. ¿Ya? Pablo oraba en la Colosa pidiendo a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. ¿Ves? Wow. Cuando ya uno llega a esa madurez, es lo mismo cuando, lo digo yo, se imagina un niño de 20, un joven de 20 años, todavía grande con el biberón, y que usted lo esté cruzando la calle. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? ¿Ya? O es enfermo, como tiene problemas mentales, o no sé, o no es enfermito. Pero una persona que es normal, que todavía le tiene poniendo el biberón, le den la comida en la boca, y no, ahí hay un problema. Entonces, el creyente pasa lo mismo. Se queda en la niñez, se queda ahí, siendo ya, como Pablo dice, ya tengo que hablarlo como carnales, dice, como le pega fuerte ahí a Corintios, no como a gente madura, porque la base de andar en el Espíritu, ¿no? Y de andar en el Espíritu no es que uno anda flotando, así libertando, como dicen por ahí, sino que andar en el Espíritu. Ya hemos visto, no quiero repetir porque ya no hemos visto, y si quiere, usted puede volver atrás, qué significa andar en el Espíritu, ¿ya? Entonces, mire, que está lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Entonces, de sabiduría. Inteligencia espiritual. Entonces, quiere decir que hay una inteligencia espiritual. Hay una inteligencia espiritual. Para que andéis, claro, para que andéis. Exactamente. Andar conforme a la voluntad de Dios, agradándole en todo. Fortalecidos con todo poder. Claro, exacto. ¿Cómo, cómo vemos que hay una relación directa entre el conocimiento de su voluntad y la determinación de ponerlo en práctica y el fluir de su poder en la vida? Hermano, eh, si todos los creyentes tuvieran esta, wow, porque algunas veces se imaginan, no, lo que pasa, imagínense que solo el pastor, voy a poner un caso ya para no poner un palo blanco, el pastor solo, toda así, ¿no? Y el pastor, no, se imaginen todo creyente en el fluir del Espíritu, wow, qué tremendo. El Espíritu siempre guía al creyente a la palabra, a estudiarla, a meditarla y a obedecerla,
para limpiarse y dejar fluir el poder de Dios. Claro. Hay un caso, a ver si ya me quedan 5 minutos. Hay un caso de los pozos que abrió Isaac, que eran de su padre, ¿ya? Pero los filisteos habían llenado de basura, de piedra, de todos esos pozos. Y el agua estaba ahí, pero estaba contenida porque estaba encima muchas piedras, mucha basura. Entonces, la palabra es que hace, y cuando uno obedece la palabra, va sacando esas piedras, va sacando esas ripios, esa agua turbia, va sacando. Y no de uno siempre mira al otro. No, aquí. Comiencen uno por usted. Comience y sabe, después cuando el agua empieza nadie me va a quitar esto. Y aunque vengan cosas adversas, el Espíritu va a estar ahí dándole fuerza. El único, dice la palabra de Dios que Jesús retuvo en la cruz. ¿Quién lo retuvo? El Espíritu Eterno. Imagínense. Aún ahí Jesús en la cruz, el Espíritu Eterno lo retuvo. Entonces, qué tremendo, hermano. En momentos tan, a veces, conflictivos y difíciles, el Espíritu Santo puede estar fortaleciéndolo. Es imposible ser lleno del Espíritu sin obedecer a la palabra. Puede ser que se imiten ciertos aspectos del poder del Espíritu, una buena vida externamente, aún predicar o enseñar. Claro, eh, uh, bueno, en la predicación del domingo de Manuel decía, no hay modelo, como dice, como me gustaría predicar como Gigi Ávila, ser como Gigi Ávila, ¿ah? Y cosas así. Bueno. A ese otro día hablo sobre eso. O predicar así como Jim Swaggart, o Billie Jean, o Katherine Kuhlman. Y no, yo no quiero copia. Que Dios te va a usar a ti, tal como tú eres. No en las mañas carnales, sino la persona, la personalidad. Hay algunos que son más expulsivos, otros son más retenidos, pero Dios va a hacer un trabajo interno y el poder del Espíritu va a estar fluyendo ahí. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Pero las pruebas que el Señor permite mostrarán que las respuestas no están controladas por el Espíritu, sino por la carne, a lo que hablaba anteriormente. Un autor presenta 3 leyes para mantener la llenura del Espíritu. Número 1, obediencia a las cosas claras de la Escritura. 2, obediencia a la palabra interpretada por el Espíritu en su vida íntima. Estas son las acciones que se hacen por amor, dirigidas por el Espíritu. Y tercero, un tiempo diario a solas con la palabra y la meditación. Vamos a dejar hasta aquí. Nos faltó el número 4, el largo, por eso no quiero entregarlo en forma apresurada. Entonces, vimos ahí vamos. Estamos viendo 4 pasos para experimentar la llenura del Espíritu Santo. La primera la primera es entender nuestra posición en Cristo. Segunda, ejercitar la fe en actuar sobre nuestra posición, donde se manifiesta el poder. Y 3, entregarse totalmente a la voluntad de Dios y a la obediencia de su palabra. Así que ahí estamos. Nos vemos hasta el próximo podcast. Dios lo bendiga.